puesta con un límite natural hacia la derecha del río y con otro geográfico hacia el oriente con los cerros. Por debajo de la ciudad es donde uno habla de estos de los acuíferos, de las aguas subterráneas, colega. Y hay una particularidad con estas aguas subterráneas, es que nosotros tenemos dos tipos de acuíferos, es decir, tenemos dos depósitos de agua. Eso muy bien la secretaria lo conoce. ¿Qué es lo que tiene de particularidad estos dos depósitos de agua que la ciudad está presentando? Según la era geológica, como nos explicaban acá, o lo denomina uno cuaternario o lo denomina uno terciario. Es decir, el cuaternario es el más reciente. Y el terciario, que es el que conocemos y que en todas las respuestas no lo entregan, que se llama la Formación Guadalupe. ¿Qué sucede con estas dos formaciones? Reitero, en respuesta que me brinda la Secretaría de Ambiente, en respuesta brindada por el FOPAE, en Geominas también le hicimos la solicitud nosotros frente a este tema. Y hay una cosa importante, concejal Durán, que quiero aquí reiterarle, no sé si me está escuchando, pero cuando hicimos la indagación nosotros de hace varios meses en función de esto, nos encontramos con un acuerdo suyo del año 93, concejal Durán Silva, año 93. Y mire que en el año 93, con el acuerdo 3, el concejal Durán propuso lo siguiente. ¿Qué propone el concejal Durán en ese entonces y qué aprueba el Consejo de la Ciudad? Él dice, no sigamos haciendo nosotros los procesos de la extracción del acuífero del cuaternario. ¿Cuál es el cuaternario? El que nosotros tenemos, y me lo pueden señalar allá la ingeniera, es el cuaternario, está entre el río, la ciudad y todo el área de la sabana, hasta la franja amarilla que dice que es Formación Guadalupe. Imagínense dos depósitos de agua, dos burbujas fuertes de agua, una separada de la otra por una membrana impermeable. Es lo lógico para separar el agua, y en este caso es de la arcilla. Cuando se empezó a generar la extracción del agua subterránea, de este depósito, de este acuífero, ¿qué fenómenos empezaron a presentar en la ciudad desde hace 20 años cuando se mencionaban? Pues los hundimientos. Los hundimientos. Entonces, ¿qué se solicita y qué se autoriza? Generes un proceso de aprovechamiento, de explotación de las aguas subterráneas, pero hagámoslo sobre la Formación Guadalupe. Es decir, sobre el otro acuífero que puede tener unas posibilidades de recargarse fácilmente, que puede tener posibilidades de no deteriorarse tanto y que no afecta tanto a la ciudad. Y hay unas recargas, hay nacimientos, entonces generan los procesos mayores de recarga. Y eso fue autorizado. Y eso fue aprobado, secretaria. Pero ¿qué respuesta encuentro hoy yo con la secretaría? Obviamente sabemos que se está recibiendo, y esto le estoy hablando hace 20 años, pero mire de los retos que tenemos nosotros con el tema del agua, también con la subterránea, y encontramos hoy una respuesta que nos preocupó. El 90% de la extracción que tenemos de las aguas subterráneas hoy son nuevamente del cuaternario, es decir, del que está por encima de la Formación Guadalupe, es decir, del que está pegado a todo el ejercicio de la sabana. El que nos está generando hoy, hipotéticamente, porque es que esa certeza técnica pues es una solicitud cordial a las entidades técnicas que nos puedan decir que es por ese fenómeno, pero todas las indicaciones técnicas nos están determinando que por este proceso de extracción del agua subterránea está sucediendo esos más de 100 puntos que se han identificado acá de hundimientos que tiene la ciudad. Más de 100 puntos de hundimientos que tiene la ciudad. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, esta particularidad, es cuando nosotros alertamos frente al tema de las aguas subterráneas. Y no voy a hacer un énfasis en lo que implica los costos, en lo que implica un poco el detalle del agua que regalamos, porque es que esa agua es regalada. Las empresas y quienes solicitan la concesión pagan cantidades ínfimas, pagan miserablemente centavos de pesos por los metros cúbicos que se extraen. Ahorita le vamos a dar el dato. Frente a esa situación de saber que nosotros tenemos pozos, y hay otros datos como que no sabemos cuántos pozos finalmente tiene Bogotá. O sea, hay un cálculo por parte de la CAR de más de 5.000 pozos en la sabana, por eso la mirada regional. Lo que pasa es que lo que se extraiga en agua y el pitillo que le coloquen al otro lado del río, a las aguas subterráneas, pues genera a nivel también de hundimiento aquí en Bogotá, que es la que tiene las cargas
en infraestructura sobre el suelo. Entonces lo que se nos está presentando a nosotros es una proliferación de pozos que hoy no tenemos identificados en la parte de la ciudad y que no sabemos sobre cuánta agua de extracción estamos trayendo. No tenemos esos datos. No los tenemos porque, como la mayoría de ellos son reportados por quien genera el beneficio de la extracción, obviamente se hace una estimación a la baja, que es lo que encuentra uno en los clubes, en las empresas que hacen la extracción de la cantidad de agua que ellos están en este momento absorbiendo de los acuíferos. Y entonces, concejal Durán, usted llegó y propuso desde hace 20 años, pues no le sigamos sacando el agua a este acuífero, saquémoselo al que está más abajo. Y eso fue aprobado, pero concejal Durán, no se ha hecho. Durante estos 20 años, yo no sé si usted le haya hecho el seguimiento, me imagino que sí. Hoy en respuesta nos entregan que nuevamente el 90% de esos acuíferos aparecen sobre el que se encuentran superficial. Tenemos otras situaciones de alta preocupación, y es que en las respuestas también que nos da por parte de la autoridad ambiental, ya encontramos descensos en el nivel del agua subterránea. Si antes tocaba bajar 100 metros para captar el agua, hoy en localidades como Fontibón estamos bajando 12 metros más en los últimos 5 años. En localidades como Kennedy estamos bajando 20 metros más en los últimos 5 años. O sea, nosotros tenemos que cada vez generar un pozo de mayor profundidad para extraer el agua. Y eso en condiciones naturales, profesor Gerardo, pues lo que uno entiende es que hay una disminución obvia y hay un proceso de sobreexplotación del acuífero, y después uno termina preguntando, y es que ¿por qué se está hundiendo la ciudad? ¿Por qué se está hundiendo? Y si eso le hacemos un poquito de historia, como usted nos ha demostrado, donde uno encuentra que esa área de la sabana, colócame por favor la imagen nuevamente de la sabana completa, esa área de la anterior de la sabana, pues en los años 50, 60 eran 50.000 hectáreas de humedad. Hoy se reduce 800 en la parte de Bogotá, no en toda la sabana, en la parte de Bogotá. Por eso es medio rostro mirar a Bogotá únicamente en la parte de la ciudad, hay que verlo en sabana, porque todas las condiciones geológicas, naturales, políticas, administrativas, tienen que estar pensándose en región. Siguiente. Tenemos una preocupación entonces que en la Universidad Nacional, así es. En el año 2006, la Universidad Nacional recomienda no otorgar las concesiones. Ya están las advertencias del sector académico diciendo qué es lo que está pasando, y hoy tenemos los resultados de varios estudios que desde 2008 vienen generando nuevamente los llamados y las advertencias que los niveles de sobreexplotación de las aguas subterráneas sean un fenómeno sobre el cual ahora más adelante también voy a insistir, porque así como se despierta el concepto de adaptación y de cambio climático, yo creería que tan relevante es el concepto de la subsidencia, sobre el cual tendremos que pensarnos el ejercicio del ordenamiento territorial, porque si estamos enfrentándonos al cambio climático y nos ordenamos en torno al agua, eso tiene que ver también con la situación de las aguas subterráneas. Si bien, 2001, lo que les comentaba, cerca de 294 pozos que son los inventariados, hoy en la sabana más de 5.000, hoy se estiman que pueden llegar a los 1.000 solamente en Bogotá, porque como no tenemos la posibilidad del monitoreo de cada uno de los pozos, hubo un contrato el año pasado, secretaria, que no generó el producto y el resultado, que eran las mediciones, las perforaciones, y como tantos contratos de la anterior administración de Nieto Escalante, de la cantidad de funcionarios que aún usted tiene allá, que vale la pena hacer un reciclaje de funcionarios en el tema ambiental que han venido generando ese deterioro de la ciudad, pues ahí en ese contrato se estimaba que podíamos saber con qué cantidad de pozos contábamos. Tuvo que liquidarse, tuvo que terminarse, porque no se cumplió con el objeto, ya ha pasado el tiempo. Tenemos en la sabana desde zonas de 5.000, eso representa en consumo cerca de 42 millones de metros cúbicos al año. Por dar cifras, por dar datos, esto logra ser en términos de relación por habitantes o consumo lo que pueden estar
demandando los municipios de Cundinamarca. Lo que hoy se está generando en administración, por lo menos en la parte de la ciudad. Y una red de monitoreo que por lo menos aspiramos nosotros que en esta administración arranque, así nos lo han podido confirmar, con 10 áreas, con 10 pozos. Importante, pero mírenlo en las proporciones, lo significativo que pueda llegar a ser. Importante porque arranca la red, pero no tan significativo como uno quisiera ante la situación que se está presentando de la falta de información al respecto. Siguiente. Dos posiciones que me va a permitir leer, una de ellas del profesor Luis Camacho, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué dice ese profesor? Llega y dice, lo que pasa con el cuaternario, sé cuál es el reciente, el acuífero que está cercano y el otro está por debajo del impermeable. Es una gran matriz arcillosa que es la superficie de la sabana. Hay lentes de arena, la gente ha perforado esos lentes y ha encontrado agua. Mire lo que dice el profesor. Piensa que esta agua que ha encontrado es el acuífero principal y lo empiezan a explotar. Pero llega el momento en el que se seca, porque es un íntegra, es decir, como una zona pantanosa que tiene una cantidad de piedritas, de arcillas, de limos, pero no es el agua, no es el depósito. Contamos con una solución ahí acuosa y sin embargo lo siguen explotando. Y el otro profesor, Rómulo Camacho, hidrogeólogo, nos afirma que la captación masiva de las aguas subterráneas modifica los flujos de agua, genera aumento en el nivel de vacíos. Un aumento en el nivel de vacíos, pues, ¿qué genera, doctora Soledad? Usted que ha expuesto acá. Entonces, esa situación del aumento de niveles de vacíos, póngale usted una carga vial a la infraestructura, póngale usted una carga por actividad que pueda tener de urbanismo la ciudad, y pues eso tiene un sentido que suponemos, hipotéticamente, porque yo no puedo afirmar hoy que es que Bogotá se hunde porque le sacamos el agua, pero estoy dando los elementos con los cuales yo creería que es así, porque son centralmente las que tendrán que decirnos técnicamente si esta hipótesis que se plantea, que la extracción que les hacemos nosotros a las aguas subterráneas está generando los hundimientos que hoy no tienen respuesta en la ciudad. Se aumenta el fenómeno por las condiciones climáticas, donde hay mayor evapotranspiración, menor recarga. Hay un tema asociado que más adelante me voy a referir, es el arbolado. El arbolado también le atribuyen, hay una responsabilidad con ese tema del desecamiento, claro, en función del acuífero. Porque tenemos un gran número de árboles de eucalipto, de pino y sobre todo del caucho sabanero. Peñalosa se enamoró del caucho sabanero y nos metió el caucho sabanero por las avenidas, por los separadores, en los andenes, cada 5 metros colocado un caucho sabanero. Cerca de 15.000 cauchos sabaneros hoy puestos en áreas de infraestructura vial, y ese crecimiento radicular, ese crecimiento de las raíces del árbol y sobre todo el proceso de absorción que tienen las aguas, pues están también asociadas a la reducción de esos niveles freáticos. Siguiente. En costos, pero no me detengo, valdrá la pena en algún momento, Roberto, pensarnos en función del agua únicamente, toda una proporción de debate para todos los elementos del agua, pero aquí, pues, resaltar es para tenerlo en cuenta. El agua tiene un costo de 40 pesos por metro cúbico. 40 pesos por metro cúbico es industrial y 35 para uso doméstico. Miren lo que hemos recibido en tasa retributiva, lo que el distrito recibe por esa cantidad de agua que ha sido extraída, sobreexplotada, que no dicen cuál es exactamente la cantidad que se saca y que no tenemos la información suficiente. Señor, yo creería que sí, y ahorita miramos cuáles son, puse las empresas pitillo, cuáles son las empresas pitillo que hoy en Bogotá tenemos que están absorbiendo esa cantidad. La anterior, para colocar los datos, en el 2010, 96 millones de pesos. 96 millones de pesos. Yo he trabajado con varios procesos, organizaciones, por allá le pregunto a una organización ambiental que está en torno al río, oiga, todo eso que usted ha hecho durante este año en función de sus proyectos de educación ambiental, trabajando con los niños, ¿qué inversión ha tenido? No, como 100 millones de pesos hemos podido nosotros invertir en ese tipo de actividades. Y eso es más o menos lo que le entregan las empresas en un año por extraer el agua subterránea al distrito. Tasa retributiva. Una complicación del orden nacional, seguramente porque esa ya está establecida la tarifa. Siguiente.
Empresas Pitillo, para irla relacionando, tenemos a nuestro frigorífico, tenemos a Postobón, Grasco, Coca-Cola, porque el Club Los Lagartos. ¿Por qué mencionar estas? Porque la relación que se tiene hoy de las empresas que están generando mayoritariamente la extracción de las aguas subterráneas, encontramos estas. Estas son las de mayor número de caudal extraído y la de los aportes a la regalía igual es significante. Es un negociazo sacarle el agua subterránea, es un negociazo. Además que, ¿cómo está la botella de agua? Como a 2.000 pesos. Con un metro cúbico te hace cerca de 1.000 botellas de esas con las que se venden. Entonces, ¿cuáles son las proporciones del negocio de los usureros y unos negocios de mayor rentabilidad en el mundo, que es el agua embotellada? Pero no es el tema siguiente, sin embargo, hay que tener referencia. Segundo concepto en relación importante que lo mostró la concejal Marta con su invitado, que lo han venido diciendo tímidamente, pero hay que ponerlo en palabras mayúsculas y hay que reiterarlo en negrilla, que es la subsidencia. Es la subsidencia. ¿Eso qué es? Es un hundimiento progresivo del terreno ocasionado por explotación de agua subterránea o de hidrocarburos. Esa referencia, creo que respuesta del FOPAG, si no estoy mal, ¿cierto, Andrita? Fue respuesta directamente a una autoridad a la que tuvo nosotros. ¿Qué subsidencia? Le preguntamos y nos dice, no sé, hay un hundimiento de un terreno con extracción de las aguas. Y aquí estoy demostrando el problema de sobreexplotación de las aguas que nosotros tenemos. Entonces, por ahí puede estar direccionándose un poco el ejercicio de revisión de los hundimientos de la ciudad. Entonces, ¿eso qué determina? Porque obviamente eso tendrá que tener salidas y son muy fáciles de concebir. El planteamiento del ordenamiento regional que muy bien conoce el profesor Gerardo, el proceso de protección de las áreas de recarga de los acuíferos, el no endurecimiento de la ciudad. Una gota de agua que está en los suelos orientales se demora 10.000 años para llegar al centro del acuífero, al centro de la cuenca. Y nosotros cada vez impedimos más el paso porque la pasamos impermeabilizando. Antes había un parque verde y ahora lo volvemos adoquinado. Como decía el profesor invitado acá, ahora ¿por dónde baja el agua? Por canaletas, por tejas, por las calles, porque no tiene la capacidad de filtrarse. Sacamos a mayor cantidad y no permitimos los procesos de la filtración. Siguiente. Tenemos un informe importante ya que se aproxima técnicamente, que tiene que ver con en dónde están esas áreas de esa subsidencia, es decir, dónde se presenta el fenómeno del hundimiento por la extracción del agua subterránea. Y ahí hay un mapita ya ejecutado por el Instituto Cartográfico de Cataluña en función de Bogotá. Creo que todos tenemos familiarizada la imagen, cerros hacia la derecha, perímetro urbano, lo que estamos viendo. Y en degradé de colores, el azul intenso, pues es donde menos generan estos niveles de subsidencia y encontramos el corazón de la subsidencia precisamente en esas áreas de Puente Aranda cercanas a Fontino. Ese es el corazón de la subsidencia. Tenemos nosotros un corazón de la subsidencia, es decir, donde se están presentando los mayores niveles de hundimiento potencialmente en la ciudad. Aunque uno identifica, y ahorita lo vamos a ver en otro mapa que se cruza, uno identifica dónde está esa empresa Pitillo, o sea, que absorbe las aguas subterráneas, y a ver en una superposición qué tan cercana tiene esos problemas fuertes de hundimiento en la ciudad. Y nos dieron coincidencias, nos dieron cerca de 4 o 5 coincidencias. Pusimos nosotros, Roberto, entonces, empresa mayoritaria extractora de extracción de aguas. Determinemos en un perímetro si hay hundimientos, y efectivo, ahí están los hundimientos de la ciudad. Siguiente. ¿Qué es este cuadro? Entonces, daños reportados, la estrellita roja. Y la localización de ese pozo crítico, las de azul. Ahí están esas empresas que nosotros habíamos dicho. Y encontramos nosotros en esas áreas, en esos perímetros, pues los riesgos de la subsidencia o fenómeno que se presenta. ¿Por qué tener en cuenta el fenómeno de subsidencia? Doctor Javier Pablo, usted sabe muy bien. Pues para todas las apuestas del urbanismo, del desarrollo que con la ciudad se tiene. Pero sobre todo, para las acciones de la protección de la recarga que permita que esto no se siga presentando. Porque es que no es dejar de hacer, entonces esta área se va a hundir, entonces no la toquemos, no. La otra posibilidad grande es generemos los niveles de recarga del acuífero, aún con grandes procesos y demoras, pero por lo menos tenemos eso concebido en el proceso de planeamiento de la zona. Siguiente.
una pieza un poco más técnica, siguiente no vamos ahí a enfrascarnos con eso, pero demuestra nuevamente el flujo, o sea, hacia dónde termina generando los procesos del agua, hacia dónde corre, y ahí empieza la corroboración del tema. Ahí donde vimos nosotros, que es donde se presenta el mayor nivel de subsidencia, es donde está corriendo el agua subterránea, para allá fluye, para esos lugares. O sea, una segunda prueba técnica de mapa puesta ahí. La siguiente. Anterior. Vemos imágenes que ya son repetitivas, que se han recalcado. Yo creo que es importante establecer las diferencias que tenemos que seguir teniendo entre lo que es el hundimiento y lo que es el bache. Una cosa, directora de mantenimiento vial, es que la calle esté deteriorada. Otra cosa, directora de vial, es que la calle se nos esté hundiendo. Y creo que hoy, y ustedes muy bien lo saben, y frente al fenómeno del hundimiento, que ya es ese vacío que se genera en la infraestructura vial, pues obviamente las alarmas y las advertencias a veces. Si bien tenemos causas potenciales que creamos nosotros, creo, con el equipo que venimos hace rato indagando sobre el tema, otras causas potenciales que pueden estar asociadas al hundimiento. Todo el tema de las fugas, las puntas defectuosas en red de acueducto alcantarillado que nombraba, si no estoy mal, el concejal Jairo Cardoso, lo del crecimiento radicular de los árboles. Cada vez, ayer hablamos del tema de escombros y salió de los residuos y salió el tema de los árboles. Hoy vuelve y juega el elemento de los árboles. Y acá hubo un primer debate, control político sobre el arbolado, secretaria, no sé si usted estuvo, y era la pregunta de ¿para qué queremos el arbolado en la ciudad? Porque es que como uno sabe para qué quiere las cosas, pues las va haciendo como quiera. En su momento seguramente fue un tema netamente ornamental, paisajístico, para meterle tanto caucho sabanero en la ciudad. Hoy esta población de caucho sabanero tiene un promedio de edad de 10 años. De 10 años, es decir, están en pleno proceso del crecimiento y su máximo esplendor. O sea, arranca en esa etapa en la que puede llegar a los máximos niveles de crecimiento follaje y de crecimiento radicular. De tomar una decisión, en lo que ahora se dice por parte del director del jardín, el manejo integrado del arbolado y el sistema arbóreo, de tomar una decisión técnica al respecto, tendríamos otras posibilidades de no incrementar el problema de la afectación a la infraestructura vial o a la infraestructura de la ciudad. Ese es en mi momento una decisión importante que hay que establecer y que hay que tener claridades. Creo que es la bancada de Mira que acaba de proponer un debate sobre el arbolado nuevamente en función del manejo integrado, y ahí tendremos que ver nosotros pues con este asunto en particular. Hay una mala compactación de rellenos, de zanjas, de redes de servicios públicos, y eso lo sabe muy bien el gerente del acueducto, y toda la eficiencia en los procesos constructivos de las vías. No queremos asociar solamente el tema de las aguas, pero para efectos de la exposición que yo quiero hacer, genero como una determinante y como uno de los grandes factores, de los principales, ante el deterioro que se está presentando en la infraestructura vial de la ciudad. Siguiente. Y aquí están, yo creo que no hay necesidad de poderla recalcar, pero para efectos de lo visual de este tipo de árboles hay bastantes en la ciudad. Obviamente embellecen y generan los aportes de servicios ambientales, pero en un proceso de diseño urbanístico de la ciudad sí tendríamos que estar pensando en eso. Me ha pedido, presidenta Roberto, bueno, entonces me tomo los últimos 2 minutos para poder un poco concretar la intencionalidad de la presentación. Y es que es necesario, secretario, y usted creo que va a ser el garante de lo que pusimos nosotros, de lo que acordamos en el Consejo, en el segundo eje del plan de desarrollo. Ese segundo eje es el que, por lo menos de manera personal, va a tener todas mis atenciones y preocupaciones. Porque es un ejercicio del ordenamiento de la ciudad alrededor del agua. Empieza a generarnos a nosotros unas advertencias en donde se están presentando los mayores niveles de atención hacia los asuntos ambientales de la ciudad. Creo que hablaba con el director Javier Pablo Fopae de qué tanta información frente a este asunto tenemos para un plan de ordenamiento que vamos a recibir. Porque es que el actual plan de ordenamiento territorial, que se ajustó en la anterior administración con una, a mi parecer, muy buena tarea técnica,
no tenía como fundamento y no estaba motivado por el cambio, por el tema del cambio climático. Está motivado por el sistema de movilidad. Y hoy lo que se ha dicho por parte de nuestro alcalde es: motivamos el ejercicio de la reforma, de la modificación del ordenamiento territorial, porque nos ponemos alrededor del agua. Nos ponemos alrededor del agua y nos enfrentamos al cambio climático. Para ese tipo de situaciones uno creería que hay una cantidad de información que aún se requiere. ¿Cuáles son las áreas, director Javier, cuáles son las áreas inundables de la ciudad? O sea, ¿tenemos un mapa actualizado de eso? ¿Lo tiene ya planeación para efectos de saber en dónde nosotros podemos llegar a construir la ciudad o no? Y con este caso en particular, pues uno diría, ¿dónde genera un desarrollo vial? ¿Dónde genera una propuesta de construcción de la ciudad, de redensificación, de revitalización, asociada a las situaciones que tenemos nosotros de subsidencia en Bogotá? Entonces era eso, Presidenta, agradecerle por el tiempo y funcionarios presentes. La solicitado intervención el concejal Durán, si usted lo permite, Presidente. Gracias, concejal. Como lo dije en un principio, hoy vamos a escuchar a las bancadas citantes a este importante debate de control político y continuaremos el próximo viernes con esta sesión, escuchando a la administración y a los demás concejales que quieren participar en la comisión. Están inscritos el concejal Roberto Inestrosa, el concejal Celio Nieves, el concejal Carlos Roberto Sáenz, y inscribiría también al concejal Jorge Durán. Muchas gracias a todos, se levanta la sesión.